Hola, buenas tardes. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Dialogarte. Este espacio para encontrarte. 30 minutos para que reflexionemos juntos. Soy Luis Fernando Villán y este año me encontrás por el canal Santa María, la señal de la vida. El canal con el nombre más lindo. Hay una línea, un WhatsApp para poder comunicarte, que es el 11 7007 7777, donde nos podrás mandar mensajes, sugerencias, opiniones, preguntas. Y también les recordamos a todos ustedes que el canal Santa María está en Instagram a través de la cuenta @dialogarte. Está en Instagram a través de la cuenta @canal Santa María. Y yo estoy en Instagram también a través de la cuenta @dialogarte. Desde ya sigo agradeciendo los buenos mensajes, los buenos propósitos que me hacen llegar cada vez que termino un programa, así que eso me sigue alentando para hacer de esto, digamos, una comunicación cada vez más fluida, más amena y mucho más fructífera, tanto para ustedes como para mí. Habíamos dejado la semana pasada, empecé a hablar del tema del arte de envejecer. Lo habíamos dividido en dos partes, como dos grandes funciones, en el que consiste este arte de envejecer, que son la aceptación y el desprendimiento. Habíamos hablado ya de la aceptación y faltaba el tema del desprendimiento, pero vamos a hacer algo, como una especie, un pantalleo un poco rápido sobre lo que habíamos hablado en el programa anterior, que era esto del arte de envejecer, que sabemos que todos... El envejecimiento no solamente se reduce a un tema exterior, sino que lleva en sí un sentido particular. Y que antes de hablar de estas dos funciones, que son la aceptación y el desprendimiento, habíamos dicho que primero había que encontrarle el sentido a esta edad, a esta etapa de la vida. Me voy a quedar, para hacerlo más, el resumen un poquito más, no tan extenso y no repetir lo que dije en el programa pasado. Vamos a recordar lo que habíamos citado a Romano Guardini, que es ese sacerdote católico que nació en Verona y vivió toda su vida en Alemania, que él decía básicamente que el sentido de la vejez tenía como dos pasos, como dos metas. El primer sentido es que la persona anciana o la persona de edad avanzada tiene que adquirir sabiduría. Y la sabiduría, la palabra sabiduría proviene de saber, y el saber se deriva de contemplar. ¿Se acuerda cuando hablábamos de contemplación, cuando hablábamos de la lectio divina de San Benito? Contemplar es mirar en silencio, dejar a Dios ser Dios. Pero justamente en este caso la sabiduría, cuando habla del tema de adquirir sabiduría, se refiere más que nada a que la gente sabia es la que puede ver el sustrato que mantiene unida nuestras vidas. El sustrato es una capa arriba de la otra y que una tiene que ver con otra y que le da forma. Para decirlo de otra manera, como que la persona sabia puede ver el entramado de la vida de otra manera. Otro ejemplo te doy. Como si la vida fuese un rompecabezas, un puzzle con todas las partecitas dando vuelta, como que el sabio sabe ver todo ese rompecabezas, toda la vida y cómo se mantuvo unido, digamos. Es lo contrario a la persona que no es sabia, que no puede adquirir esa sabiduría, ve al final de su vida el relato, toda su historia de vida en un montón de anicos, en pedacitos dando vuelta, y en el cual no le encuentra el sentido, no le encuentra el qué tiene que ver el uno con el otro. Habíamos dicho que Jesús completa, digamos, en la cruz lo que fue su muerte, que no es fracaso, y la consumación del amor. Y es en definitiva el amor el que le da, el que aglutina todas esas partes de la vida. Ese sería el final, ¿no? La perspectiva con la que ve la persona sabia. Y el segundo sentido, decía Romano Guardini, dice que la persona de avanzada edad o la persona anciana es aquella que tiene ya la mirada en lo eterno, tiene la mirada en lo divino, la mirada cada vez más fija en Dios. ¿Y qué pasa? A medida que uno empieza a tener la mirada cada vez más fija en Dios y en lo eterno, en lo divino, lo terrenal empieza como a perder
valor, uno empieza a relativizar. Yo creo que a vos que me estás escuchando ahora seguramente te debe pasar. ¿Cuántas veces uno mira para atrás y decís, yo pensar que me hacía problema por esto? Y realmente uno se da cuenta que nada tiene valor con respecto a cuando uno comienza un proceso espiritual, un comienzo de ir hacia el interior de cada uno, allá a nuestro mayor hondón, donde está nuestro punto más íntimo y donde habita Dios allí en nosotros, donde está nuestro tesoro interior, ahí donde están todas las imágenes y las experiencias vividas. Entonces quiere decir que uno empieza a relativizar. Lo que se hacía antes problema ya no lo tiene. Justamente esta familiaridad, digamos, con lo eterno no significa que solamente nos relacionamos con el tema de la muerte, sino que empezamos a darle valor o importancia a aquellas cosas imperecederas, aquellas cosas que no tienen principio ni fin. Eso dice Romano Guardini. Entonces yo digo, ¿qué quiere decir? ¿Saben qué es para mí esto que dice lo imperecedero, lo que no tiene principio ni fin, aquello que sobrevive todas nuestras transformaciones? Son los intangibles de la vida. Mira, te voy a comentar algo, una frasecita que yo había posteado hace un tiempo sobre los intangibles de la vida, que dice así: no podemos tocar ni ver el aire, pero lo respiramos. No podemos tocar el amor, pero podemos sentirlo. No podemos tocar el tiempo, aunque intentamos medirlo. En definitiva, no vemos los intangibles, pero los sentimos y son importantes. Entonces yo creo que este es el concepto que quiere decir Romano Guardini. Acuérdense también esta linda frase de Santo Tomás, que decía que el mundo físico es como una metáfora corpórea de la realidad espiritual. Qué linda para pensarlo. Entonces, el mundo físico es como una metáfora corpórea de la realidad espiritual. Pero para que Romano Guardini decía que para que este arte de envejecer sea fructífero, no solamente depende de la persona tiene que aceptar y comprender esta etapa de la vida, sino que también habíamos dicho que depende de la sociedad, que la sociedad le dé a la gente de esta edad el real lugar que le corresponde, para que no se sientan como un desecho de la vida. Hay que abandonar ese infantilismo de creer que la vida de joven es la más valiosa, que es la que... Y justamente es todo lo contrario, lo más valioso, lo que uno puede sacarle el jugo a la gente sabia, a la gente de mayor edad, puede ser, hay que reconocerle y darle lugar. Y no solamente, que sí es necesario, pero no suficiente, esto que quiero decir, no solamente encargarnos de que a través de recursos médicos que tengan, aliviarle, mejorarle la calidad de vida, sino algo que es más intangible, que es darle el lugar que le corresponde. Y yo había dado el ejemplo de la sociedad oriental, a diferencia de la sociedad occidental, de cómo cuando uno tiene la suerte de viajar, yo lo había comentado en su momento, había viajado a Japón y veía cómo las personas ancianas ocupan un lugar predominante en la estructura familiar y en la estructura de la sociedad, en este caso japonesa. Habíamos pasado un poco también, habíamos dicho que la Biblia hablaba de los ancianos, hablaba de Zacarías y de Isabel, hablaba también de Simón y de Juana. Y también el Antiguo Testamento habla sobre el anciano sabio cuando dice: en los viejos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Habíamos dicho también esto de los pasos, que los pasos necesarios son la aceptación y el desprendimiento. De la aceptación, vamos a decirlo un poco, no me quiero detener tanto para ir, porque ya lo habíamos hablado en el programa anterior, pero hay gente que quizás no lo pudo escuchar. Digamos, algunas personas se aceptan cuando tienen éxito, cuando son necesitadas por otras, cuando se sienten el centro de la vida de los demás. Generalmente, cuando dejan de tener ese papel, empiezan a quejarse de esta vida, ¿no? Entonces es como que
basan su autovaloración al reconocimiento ajeno, a la valía exterior, esa cosa que tenemos, a esa persona, a nuestro ego, que ya vamos a hablar, que es una de las cosas que hay que desprenderse. Muchas veces la persona anciana de avanzada edad ve su vida, como dice Ansel Grum, con los lentes, con las gafas oscuras, ve solo la parte que no le gustó, la parte que sufrió, la parte donde se sintió abandonado, se sintió herido, se sintió, bueno, lo que podemos decir las cunetas de la vida, ¿no? Se acuerda de los badenes, de la cuneta, ¿no? De la vida. Y había pasos para aceptarnos. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado, uno primordial, reconciliarse con el pasado. Justamente lo que nos tiene que servir, que el pasado ya justamente ya pasó, no le podemos dar el poder, va a tener el poder que nosotros le damos al pasado. Me puede condicionar, pero no me puede determinar mi vida, ¿sí? Puedo observar para atrás, puedo hasta sentirme orgulloso que hoy estoy donde estoy, a pesar de haber pasado todo eso, haberle encontrado un para qué, como decimos. Hay una linda frase o una linda metáfora que dice que muchas veces las personas sufrimos porque nos quedamos dando vuelta en la rotonda del por qué nos suceden las cosas. Entonces no salimos de la rotonda y no tomamos la avenida del para qué. Siempre digo el para, porque cuando uno se pregunta, ¿por qué me pasa a mí, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la persona cuando uno sufre, no? Y después yo digo, bueno, hagamos otras dos preguntas. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Y después otra pregunta superadora que sería, bueno, ¿para qué a mí? Entonces el para qué da esa sensación de que tomo la avenida y me voy, si no me quedo dando vuelta en el mismo lugar. El para qué es como que me proyecta, me cambia el sufrimiento estéril por un sufrimiento productivo. Sufro, pero aprendo. Entonces maduro, aprendo a partir del sufrimiento. El sufrimiento, digamos, el dolor es inevitable, como dicen, pero el sufrimiento es optativo. El sufrimiento es quedarse anclado en el dolor y no salir de ahí, es alargar ese dolor. Entonces, cambiemos el por qué por el para qué. Justamente envejecer es magnífico si nunca nos olvidamos de comenzar a cada momento. Me acuerdo otra frase muy linda que dice, de Ansel Grum, que dice, nunca es tarde para un nuevo comienzo. En cada instante late la magia de la novedad. Y esto es lo que tenemos que siempre pensar. Y me lo digo a mí, te lo digo a vos, siempre hay que tratar de comenzar. Como hizo Dios, Dios crea y siguió siempre creando y comenzando y recomenzando. Y nosotros tenemos que hacer eso, siempre un nuevo comienzo. Muchas veces no quieren, es difícil, a veces las personas de mucha edad o de avanzada edad no quieren aceptar que no se puede dar marcha atrás en el tiempo. Las cosas ya están así y si bien es muy difícil dotar de alegría a una persona que está desencantada con la vida, es muy difícil, pero podemos decir que la persona anciana nunca podrá ser feliz si no se reconcilia con la historia de su vida. Aparte de reconciliarse con el pasado, puede estar también la dosis de culpa. A veces sienten culpa por no haber dado a los hijos lo que hubiesen pretendido, culpa por un montón de cosas que hicieron, pero que ya no se pueden volver atrás. Otro de los pasos para la aceptación, acuérdense en aceptar los propios límites. Lo veo con gente conocida. Hay gente que cree que el paso del tiempo es inocuo y quiere seguir teniendo el mismo rendimiento, por ejemplo, laboralmente que cuando era más joven. Podemos decir que hay alguien que, no sé, en una reunión se toma miles de tazas de café. ¿Por qué? Porque siente que tiene que estar a la altura de lo que hacía cuando tenía 15 o 20 años atrás. Un grave error. Hay que aceptar los límites.
Eso es una muestra de sabiduría. Y el otro tema, el tercer paso para completar esta fase del arte de envejecer, que es la aceptación, es aprender a convivir con la soledad. Ustedes me pueden decir, y sabemos que hay distintos tipos de soledad, hay soledades que son deseadas y hay soledades que son sufridas o que inesperadas, no buscadas. Pero el elemento esencial de esta etapa de la vejez es justamente aprender a estar solo. Habíamos dicho, ojo que es muy distinto estar solo con sentirse solo, ¿no? Yo puedo estar con alguien, digamos, pero sentirme solo. Creo que dije mal cuando dije hay que aprender a estar solo. Hay que aprender a no sentirse solo, digamos. Hay que aprender a sentirse bien con uno mismo. Y algunas personas, a cierta edad, ¿no? Nos puede pasar que no toleran que fallecen nuestros amigos, fallecen nuestras personas allegadas, puede fallecer también nuestra pareja, pueden fallecer personas que nosotros queremos. Sin embargo, no nos tenemos que redefinir nuestra vida a partir de una relación con, sino que lo que tenemos que hacer es siempre ir hacia nuestra personalidad, hasta nuestra autonomía personal, más allá de nuestras relaciones. La persona que sabe vivir es aquella que ve a la pareja, al acompañante, a la amistad, a ese allegado, a esa persona cercana, como un regalo. Solo así se lo ve en forma sabia, no como una posesión de la cual no me puedo desprender y a partir de la cual yo me posiciono o me defino. Y esto me acuerdo que le habíamos dicho que había aprendido cuando había estudiado sobre este tema, que mucho tiene que ver la infancia en cómo nos manejamos con este manejo de la soledad. Si de chico nos han dejado excesivamente solos mucho tiempo, antes de haber desarrollado nuestra autoconfianza y nuestra autovaloración, es muy posible que ese sentimiento que seguramente de desesperación que tuvimos cuando éramos chicos lo vamos a tener de grandes. Y otro detalle, si éramos de las personas que podíamos jugar solos, que nos entreteníamos solos, bueno, eso nos va a servir como un cimiento, como una base para poder manejar mejor la soledad en la vejez. Quiere decir que uno desde la infancia va manejando, está aprendiendo a manejar la soledad en la vejez, en lo que se le viene más adelante en su vida. Vamos a hacer una pausa y sí vamos a hablar, cuando volvamos, de la otra etapa fundamental para el arte de envejecer, que es el desprendimiento. Alrededor del mundo, los desastres naturales, los conflictos armados y el cambio climático se repiten sin pausa. Las chicas y los chicos no deben pasar hambre, abandonar la escuela, sentir miedo. Pensábamos que lo habíamos visto todo, pero llegó el COVID-19 y los puso ante un riesgo aún mayor. ¿Qué vas a hacer hoy para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día podés dar alimentación, salud y educación a las niñas y niños que más lo necesitan. Llama ahora al 0810-333-6555 o ingresá a unicef.org.ar/sumate. Juntos podemos protegerlos, con vacunas que salvan vidas, con agua potable, con nutrición. Doná ahora para garantizar sus derechos siempre. Bueno, como le dije, te adelanté, vamos a hablar del desprendimiento. Toda nuestra vida es un continuo desprendernos. No podemos, por ejemplo, retener nuestra infancia, no podemos retener nuestra juventud. Y para crecer y para renovarnos, es que constantemente nos tenemos que ir desprendiendo de lo viejo.
Y a medida que envejecemos, el desprendimiento es mucho más marcado y mucho más doloroso. Ya el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículo 18, hay una parte que lo traigo acá, cuando Jesús le exige a Pedro que se desprenda de lo que solía hacer. Textualmente dice así: te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. Esto de desprendernos, a veces nos cuesta al anciano, a la persona, a todos los seres humanos, les cuesta desprendernos de lo que es de su profesión, de su trabajo, de sus fuerzas, de lo que podemos decir de nuestra valía, pero exterior. Mire, el taoísmo tiene una parábola que la quiero traer acá, que habla de el aprendiz y el carpintero, que estaban los dos bajo un roble gigante, nudoso, grande, daba una sombra impresionante, estaban los dos. Entonces, el carpintero le dice al aprendiz, dice, ¿sabes por qué este árbol es tan robusto y viejo? Y el aprendiz le dice, no sé, la verdad, ¿y por qué? Y el carpintero le dice, porque este árbol es inútil. Si fuese útil, lo hubiesen hachado hace tiempo, lo hubiesen serruchado y se hubiese convertido en sillas, mesas y muebles. Pero como es inútil, lo dejaron vivir. Por eso ahora está tan crecido que podemos descansar en su sombra. Bueno, esto vamos a llevarlo a lo nuestro. Todo lo que creemos nosotros que es nuestra valía exterior, que sería como la madera de ese árbol, que de última, si se lo iba a serruchar y se lo iba a echar y se iba a terminar siendo una silla o una mesa, y no lo dejaba ser el árbol propiamente dicho, lo mismo pasa con nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestra valía exterior, cuando nos deshacemos de eso de que nosotros creemos que valemos, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestras posesiones, ahí surge nuestro verdadero ser. Ahí realmente somos. Y ahí podemos nosotros, como el árbol, acoger a otra persona para que esté al lado nuestro, en nuestra sombra, por decir, para seguir el ejemplo, porque ahí realmente somos. Y hay que desprenderse. Y una de las cosas que hay que desprenderse es el desprendimiento de los bienes, por ejemplo. ¿Cuántas veces es frecuente que los ancianos no quieran desprenderse de los bienes? A partir de ahí piensan que pierden todo su ser, y muchas veces algunos creen que tienen que acumular todo para dejarlo en herencia. Y hay una frase muy linda, no una frase, un comentario que dice que es mejor legar con la mano caliente y no con la mano fría de la muerte. También hay que desprenderse, ¿saben qué?, de la salud. Pero no de la salud, es bueno, si no parece que es bueno cuidarse y bueno cuidar la salud, pero cuando lo divinizamos como algo ilimitado, justamente como es limitado lo vamos a perder, y hay gente que lo cree, se enloquece, puede ser hipocondríaco y teme enfermarse por cualquier cosa, teme que siempre tiene algo grave. Hay que también empezar a desprenderse. También hay que desprenderse de las relaciones. Como decimos, a medida que vamos creciendo, nuestros allegados van falleciendo. Y muchas veces pasa, hasta en los matrimonios, en las parejas, puede pasar, pero en general no van a morir en el mismo momento. Y hay personas que no aceptan la partida del cónyuge. ¿Pero por qué no aceptan? Porque quieren evitar el trabajo de ir a su búsqueda interior y a su autonomía personal, porque son en función de esa persona. Hay personas que pueden estar 40 años con alguien y no dejan ir al ser querido ni después de la muerte, o enseguida encuentran otra pareja, pero no por lo que es esa pareja, sino porque es como sustituible, porque esas personas son en función de, no son solamente ellas. Otra de las cosas que nos tenemos que desprender es del ego. El ego, acuérdense, no quiero entrar en una disquisición psicológica, pero entre el yo y el ego, el yo es lo que verdaderamente somos, a imagen y semejanza de Dios. Y el ego es lo que los demás ven que somos. Y esos dos nosotros mismos que tenemos, no pueden convivir los dos. Y para que nosotros seamos yo mismo, el ego, que es ese nene caprichoso que nos hace cometer generalmente todos los errores en la vida, hay que empezar a desprenderlos. Pero si nos desprendemos de los bienes,
Si nos desprendemos del poder, el otro desprendimiento, desprenderse del poder, no, ligar las cosas, ligar las empresas familiares, ligar a los políticos, dejar de ser el centro. A partir de eso también estoy desprendiéndome de mi ego. Para redondear, les quiero decir, no importa la edad que estemos viviendo, no importa la edad que vos tengas que me estás escuchando, pero hay algo que les quiero decir y comentar, que nunca nos tenemos que olvidar, para el buen vivir, nunca se nos olviden el anhelo y el asombro. Que nunca se nos olviden el anhelo y el asombro. El próximo programa voy a traer los resultados de la encuesta de longevidad siglo XXI de la Fundación de Ecología Emocional de Barcelona, de la cual formo parte. Y así lo vamos a compartir y los vamos a analizar. Gracias por estar ahí. Hasta la próxima.